¿Qué tal? Espero que se encuentren bien en esta ocasión. Ahora vamos a hablar acerca del amplificador operacional, que en su acotación se le conoce como OP-Amp. ¿Cómo son específicamente los amplificadores? Pues, de inicio es importante especificar que estos ahora ya son circuitos integrados, ya no son dispositivos discretos como los transistores o los diodos. Y aquí en esta imagen podemos ver el ejemplo de que algunos de ellos, para algunas configuraciones, como se puede observar, son encapsulados que poseen 8 terminales. Es un simple esquemático que tiene y lo podemos ver en la parte de arriba. Podemos ver que la configuración básica que tiene es una salida y 2 entradas, en las que se les conoce como inversora con el signo negativo y no inversora con el signo positivo. Del lado derecho vemos que el mismo símbolo, pero ahora con las terminales de alimentación. Como ven más o menos que nos hace referencia de una fuente de alimentación simétrica, y si recordamos, pues este tipo de fuentes representan igual magnitud pero de signo contrario. Por ejemplo, 12 volts y menos 12 volts en la parte de abajo. En la parte izquierda podemos observar la construcción interna de un amplificador operacional y notamos que en la mayoría de los componentes vemos la presencia de los transistores. Finalmente, del lado derecho vemos nuevamente el encapsulado del OP-Amp comercial. Y bueno, internamente vemos cómo se distribuyen sus terminales. Para poder entender su funcionamiento del amplificador operacional, es necesario que nosotros hagamos la comparación entre el comportamiento o el modelado ideal y el modelo práctico o real. Vemos en el lado izquierdo que aparecen diferentes características como el voltaje de la entrada, la impedancia de entrada, la ganancia y la impedancia de salida, además del voltaje de salida. En el caso ideal, la ganancia de voltaje que obtenemos a la salida es infinita. Esto nos da a entender que independientemente de la entrada que tengamos, el voltaje de esta señal será amplificado sin ningún límite, lo cual en realidad se traduce en que el voltaje de la excursión máxima que se puede tener a la salida de un amplificador operacional está controlada por el voltaje de polarización, es decir, tiene el mismo, por ejemplo, 15 o 12 volts dependiendo del caso. La impedancia de entrada, que representa el modelo ideal del OP-Amp, se asume como infinita, como podemos ver acá en las terminales. Esta impedancia hacia la entrada de hecho se aproxima a lo que es un circuito abierto, lo que nos da a entender que no hay circulación de corriente a través de las terminales de entrada. Esto es importante porque con esto se evitará que haya pérdidas de potencia en el amplificador operacional, lo que también puede cambiar la ganancia de salida. Normalmente se puede modelar como si fuera un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo vemos esta fuente que representaría la fuente de señal, que es la que se busca amplificar en un amplificador operacional. R1 representa la resistencia de la fuente o su fuente de señal, y R2 representa la impedancia de entrada que tiene el amplificador operacional. De tal manera que si esta impedancia es muy grande, prácticamente todo el voltaje de la fuente de señal se va a aparecer entre sus terminales y no va a haber distribución de potencia. También tenemos que el ancho de banda en el caso del amplificador operacional se asume como infinito. Ese ancho de banda es un rango de frecuencias que se puede pasar o amplificar sin pérdidas de potencia. Lo cual también en el modelo práctico no sucede. Y finalmente, otro parámetro que se considera es la impedancia de salida, que se asume como 0. Esto quiere decir que independientemente de la corriente que demande o consuma la carga, el voltaje de salida no se verá afectado. Nuevamente podemos hablar de un divisor de voltaje. Ahora bien, la salida del amplificador operacional sería R1, que representaría la impedancia de salida, y R2, que representaría la carga como tal. De tal manera que si R1 es la impedancia de salida y vale 0, pues entonces eso significa que todo el voltaje de la fuente aparecería en la carga y no habría caídas de voltaje. Sin embargo, en el modelo práctico que vemos acá reflejado en la parte superior derecha, ahora vemos que la impedancia de entrada se modela como un resistor. Si hay una ganancia de voltaje a la salida y la misma impedancia tiene un valor medible,
Por lo tanto, en el modelo práctico se asume que la ganancia de voltaje, por supuesto, esta será muy alta, pero no será infinita. Que es la impedancia de entrada será muy alta, pero tampoco será demasiado grande. Una circulación de corriente y disipación de potencia en el amplificador operacional no permitirá que el valor de la fuente que se busca amplificar caiga demasiado. Y finalmente, la impedancia de salida es muy baja, con un valor real, lo cual permitirá que no haya una caída de voltaje representativa en la carga, que es donde se reflejará la señal de salida. El diagrama de bloques internos del OP-AMP en general, como podemos ver aquí en el esquema, está compuesto por tres etapas principales. La que vemos al abordar en la sección siguiente es la que tiene que ver con el amplificador diferencial. Pero esto lo veremos más adelante. Pero surgen algunas preguntas. ¿Cuáles son las terminales básicas del OP-AMP? ¿Cuáles son algunas de sus características en el modelo ideal? También, ¿cuáles son algunas de sus características prácticas y reales? Ahora vamos a ver los modelos de entrada del OP-AMP. Esto se refiere a cómo se va a conectar la señal y cómo dará lugar a la salida del OP-AMP en términos de la señal amplificada. Los nodos de entrada que tienen el amplificador operacional son el nodo diferencial y el nodo común. Vamos a hablar inicialmente del nodo diferencial. En estos tenemos dos casos. El primero en el cual la señal, es decir, la fuente, se aplica en una de las entradas y la otra se conecta a tierra, lo cual podemos ver que cuando se aplica en la entrada inversora y cuando la señal ahora se aplica en la entrada no inversora. Y la otra terminal está conectada a tierra. El otro caso es el modo diferencial. Lo podemos ver en la parte de abajo, la cual se aplican señales de polaridad opuesta a las entradas, como se ve en estas fuentes de señal, lo cual el equivalente sería aplicarlas en ambas terminales para que entre en el modo diferencial. Ahora vamos a abordar primero cuando la señal se aplica en una de las entradas y la otra va conectada a tierra. Vemos acá que el ejemplo del cuadro amarillo que dice que la señal se va a obtener de la salida partiendo de que se aplica a la terminal no inversora, pues será una señal amplificada, pero con la misma polaridad. Pero ahora, ¿qué pasa cuando la señal como del lado derecho se aplica en la terminal inversora? Como podemos ver, se va a amplificar, pero aparecerá invertida en comparación a la otra polaridad, o también podemos decir que aparece desfasada. ¿Qué pasa en el modo diferencial cuando se aplican las señales en polaridad opuesta a las entradas? Pues la salida estará amplificada y corresponderá a la diferencia de las señales que se aplican tanto en la entrada inversora como en la no inversora. Ahora, si vamos al otro modo, el modo común, en este caso podemos observar la gráfica de arriba y podemos ver que se aplican dos señales que tienen las mismas características. Misma fase, misma frecuencia y por supuesto también tienen la misma amplitud. En el resultado de trabajar con este tipo de circuitos, para el OP-AMP va a resultar en una cancelación de las señales y un voltaje de salida que va a ser cero. Entonces viene la pregunta, para el ingreso de señales al amplificador operacional, ¿para qué serviría si no se van a amplificar al final y la salida va a anularse siendo igual a cero? Pues esto tiene que ver con la característica del amplificador operacional, conocida como la condición de rechazo en modo común, que tiene como objeto de atenuar o eliminar entradas indeseadas en el amplificador operacional. Estas señales, al tener mismas características y amplitud, no aparecerán en la salida, de tal manera que la salida del amplificador operacional solo observará la amplificación de la señal, de la diferencia que se señala para que se apliquen las entradas. Para valorarla, el amplificador operacional, tanto como su función básica como en la eliminación de señales indeseadas, se utiliza como concepto conocido como la razón de rechazo, en su modo común o como sus abreviaturas CMR. Esta se define como el cociente entre la ganancia del voltaje diferencial y el lazo abierto y la ganancia en modo común, que representa la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto. Como podemos ver la parte de abajo, que es la ganancia interna que tiene el amplificador operacional, definida como el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de la derecha, siempre y cuando no haya componentes externos. Cuando la ganancia de voltaje diferencial a lazo abierto es muy grande en comparación con la ganancia en modo común, la diferencia del OP-AMP será mayor. Entre más grande sea la razón de rechazo en modo común, mejor será la eficiencia, en la que
el amplificador, la amplificación del OP-AMP y obviamente la eliminación de señales no deseadas. También esta razón de rechazo en modo común se expresa a través de decibeles y la fórmula cambia a 20 veces el logaritmo del cociente de las cantidades mencionadas anteriormente. Pongamos un ejemplo. Tenemos este caso con dos señales de las mismas características. En la entrada, esto demuestra que el OP-AMP representa esta característica de rechazo en modo común y trata de atenuar estas dos señales indeseadas. Si queremos calcular el CMR del OP-AMP con una ganancia de lazo abierto de 100.000 y con una ganancia de modo común de 1.4, hacemos la cuenta, dividimos ambas cantidades, obteniendo una razón de rechazo en modo común que es de 250.000, y lo cual en decibeles sería este valor de 108 decibeles. Pero, ¿cuál es la exclusión máxima de voltaje que se tiene en un amplificador operacional? Como mencionamos así al principio, esta está limitada por el valor de la fuente. El voltaje de salida pico a pico no puede ser mayor al voltaje de la fuente. De manera general, se puede encontrar la relación entre mayor sea el valor de la resistencia de carga y el voltaje de la salida también será más grande. ¿A qué nos referimos con esto? Pues, por ejemplo, con una resistencia de 2 kΩ para una fuente simétrica de 15 volts, tenemos un voltaje en la resistencia de carga de 13 volts. Si la resistencia de carga se incrementa, por ejemplo, a 4 o 5 kΩ, el voltaje de salida se podría encontrar en este receptor y sería de 14 volts, acercándose el valor de la fuente que hemos mencionado que es de 15 volts. Y podríamos ahora, ya que conocemos todo esto, responder a estas preguntas. ¿Qué es la diferencia? ¿Qué diferencia existe entre el modo diferencial y el modo común? ¿Qué significa el rechazo en modo común de un OP-AMP? ¿Y qué relación existe entre el voltaje de salida del OP-AMP y el valor de la carga de la resistencia de carga? Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por ver.